comprender. La primera actitud del sociólogo es comprender, preguntar por qué. Es decir, para no ponerlo en el panorama peruano, pues lo pondré en otro lugar. Hay una señora política francesa que no me gusta nada, ni a mí ni a mi mujer que está sentada en primera fila, que es francesa, la señora Le Pen. Pero la señora Le Pen es una fascista, ¿no? Extrema derecha, además. Yo no tendría un punto de vista como sociólogo, en primer lugar, de tipo moral, ¿no? Sino lo primero que haría, si me dijeran que estudiara a los lepenistas, es hacerles preguntas como: ¿por qué son lepenistas? ¿A qué clase social pertenecen? ¿Por qué detestan a la izquierda? ¿Por qué detestan a la derecha tradicional? Es decir, el sociólogo estudia cuál es la dinámica interior de cada grupo social para comprender por qué son tal cosa y tal otra. Con lo cual, por supuesto, significa lo que llamaríamos una axiología, un principio moral. No tienes juicios a priori, en primer lugar, y cuando tienes juicios personales, te los metes en el bolsillo. Lo que es importante, tienes derecho a no estar de acuerdo, pero tienes que entender al otro, comprender por qué funciona así. No hay locuras, ¿eh? Cada grupo, hasta el peor, tiene su propia dinámica, su propia racionalidad. Cuando comenzó esta necesidad de la racionalización, hay un momento muy importante en que se decide el destino de la sociología. Ocurrió a finales del siglo XIX. Max Weber, porque Max Weber había estudiado Derecho, como hombre de Derecho, Economía, e inventó después una ciencia más amplia. ¿Saben cómo se dice en alemán sociología? No se dice con una sola palabra. Como era abogado, tomó el concepto de Staatswissenschaften, o sea, ciencia del Estado. No se dice derecho, sino ciencia del Estado. Y la sociología, en alemán se dice Sozialwissenschaften, ciencia de la sociedad. Y entonces son ciencias plurales. Yo tengo un doctorado de ciencias sociales, en plural. ¿Por qué? Porque ninguna materia de conocimiento que el hombre domine alcanza a explicar al hombre humano, que es tan complejo, ni como individuo, ni como grupo social. Diversas ciencias. Pero ¿cómo se definió? Había un gran alemán, Dilthey, pronunciamos en alemán, Dilthey, que dijo que la ciencia del hombre no podía ser la ciencia de la naturaleza. Razón no le falta. La ciencia de la naturaleza, ¿no? La astronomía, la física, usan las matemáticas. Nosotros no podemos utilizar con esa precisión las ciencias políticas ni las ciencias sociales. Seamos realistas. Vamos a decir qué porcentaje de votos va a sacar un candidato. ¿Podemos preverlo antes que estén las urnas? No, ¿no es cierto? Entonces, decía, ¿qué harán entonces las ciencias humanas? Interpretar. Entonces Weber salió al combate y dijo, no, en el terreno político-religioso lo que tenemos que hacer es no interpretar, sino explicar. Porque la interpretación tiene un elemento subjetivo. Es decir, si Allende perdió el poder, el tema no es interpretarlo, es qué pasó, qué hizo, por qué creció la fuerza despótica en las clases medias chilenas que ayudaron a que apareciera Pinochet. ¿Y por qué se fue Pinochet? Porque hubo un referendo. ¿Y por qué votaron contra él? A pesar que
para muchos ideas los estaba salvando del comunismo, el socialismo, ¿no? Entonces tenemos que explicar. ¿Por qué? Porque hay una racionalidad en los hechos sociales. Y entonces después tardamos un juicio de valor. Y en ese momento, ¿no es cierto?, Weber establece pues que hay que explicar cosas que incluso pueden parecer muy extrañas y diferentes. Por ejemplo, no existe lo que podríamos llamar fenómenos enigmáticos. Hay una pregunta, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo fue que el cristianismo logró vencer entre el siglo I y III, no a Roma, sino a los cultos romanos que había, que no eran de la religión oficial, que habían aparecido en la Roma decadente, que era muy cosmopolita? Se enfrentó el cristianismo a una serie de rivales. Uno de ellos era el culto de la diosa Isis, que era una importación que venía de Egipto. Y por supuesto, el cristianismo se dio cuenta de la importancia de las santas y de la Madre María. Ahí comienza a crecer la importancia de la Madre María. Y otro grupo que se llamaba el culto a Mitra. El culto a Mitra era muy poderoso. Es como si compitieran partidos políticos, ¿no? Y el cristianismo era el cristianismo del siglo II o III, y la pregunta es, ¿cómo venció? ¿Cómo se impuso el número? ¿Cuál era el rival peor? Eran los partidarios de Mitra, porque eso les gustaba a los militares, a los hombres, a los romanos mismos y a los funcionarios. Mitra quería decir el dios del saber, el dios de la luz y la promesa de la inmortalidad. ¿Qué había pasado en Roma? La religión romana había perdido el apoyo del pueblo, había comenzado a convertir a sus emperadores en dioses. Bueno, creían en eso, no hay que jugar con las creencias. Y la inmortalidad era para unos cuantos, y el pueblo quería ser inmortal también. Y entonces se volvió una religión que solo era para las élites, y el pueblo se quedaba buscando algo que se pareciera al antiguo culto, y lo encontró en Mitra. Mitra era impresionante. La persona que entraba a la iglesia Mitra se echaba en el suelo, cosa que han tomado los jesuitas, y moría, y luego resucitaba y era parte de la congregación. Bueno, el cristianismo tenía un rival gigantesco, y continuó y tuvo dos cosas fundamentales. Se dieron cuenta que los romanos de pueblo lo que buscaban era lo más parecido a la vieja religión, y se encontraron que en el culto cristiano había comenzado a haber el culto a los santos, y se prestaban a las procesiones, a los altares, a los rituales que eran muy semejantes a los que ya la nobleza romana había olvidado. Era pues el final de Roma, ¿no? Y encontraron, fíjense la paradoja, que para seguir siendo romanos lo mejor era estar en una religión que se pareciera a la antigua Roma, y la que más se parecía por su bondad era el cristianismo. Y otro golpe de suerte y extraordinario: había un grupo importante de filósofos y de personas que se llamaban estoicos. ¿Cómo eran los estoicos? En primer lugar, eran muy formales, monógamos. Si alguna vez viajan en Italia, vean los cementerios estoicos, donde está el estoico y la esposa, nada de varias mujeres.
no les faltaba nada para ser cristianos, salvo creer. ¿Y qué lugar ocupaban? ¿Qué lugar ocupaban? Eran los funcionarios y los mejores militares de Roma. Y de pronto, el cuerpo completo de los estoicos se pasa al cristianismo. ¿Entienden ahora por qué llegaron al poder? Si toda la burocracia se cristianizó por los estoicos. Y los estoicos eran eso, un sector con una ética enorme, y no les molestaba pues la ética cristiana de esos siglos. Entonces, no hay enigma, todo se puede explicar, incluso porque el cristianismo en el cuarto o quinto siglo llegó al poder. Es que fue aceptado, llegó al poder, porque el pueblo lo encontró cercano a ellos, porque se parecía por los santos y santas. Y el amor a la mujer, a la madre, pasó de Isis a la Virgen María. Entonces, eso es el trabajo de un sociólogo, y es algo que Max Weber explica, y de pronto, después tengo que decir otro elemento, otra cosa más.